Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muy buenas noches. Yo dije buenas noches. Dios los bendiga. Hay lecciones que no son importantes sino vitales. Diga conmigo, diga vitales. Hay lecciones que no son importantes sino vitales, y que todo cristiano debe aprender a convertir esas lecciones en su estilo de vida. No son importantes, son vitales. Y son vitales porque usted y yo tenemos que convertir esa lección en un estilo de vida para nosotros. La predicación de esta noche pertenece a esa categoría de lecciones vitales que tenemos que convertir en un estilo de vida para nosotros. Por favor, yo le ruego a usted que le preste toda la atención, porque le aseguro que usted lo va a necesitar. ¿Cuántos dicen amén? Tarde que temprano usted se va a ver en una situación, en un momento, en un lugar, bajo un espíritu que usted va a necesitar recordar esta predicación. Y yo le pido al Señor que usted sea lo suficientemente atento esta noche para recibir esta palabra. El mensaje de esta noche lleva por título: mi éxito está en Jesús. Diga conmigo, diga: mi éxito está en Jesús. Tu éxito no está en Yarumal. Tu éxito no está en Estados Unidos. Tu éxito no está en la empresa a la cual perteneces. Tu éxito no está en un sistema de cosas. Tu éxito única y exclusivamente está en Jesús. Diga conmigo, diga: en Jesús. Tampoco está en el pastor que tienes, está en el Señor que tienes. Aleluya. Juan capítulo 15 versículo 5. Dice nuestro Señor Jesucristo en la Nueva Traducción Viviente: ciertamente. Wow. Y me impacta porque la palabra ciertamente es una aseveración que se hace dos veces. Dos veces sí. O sea que esto es muy importante porque lo aseveró dos veces el Señor. Ciertamente yo soy la vid. Wow. Nosotros no somos la vid. Él es la vid y ustedes son las ramas. Diga conmigo, diga: yo soy la rama. No le da vida a la rama a la vid. Es la vid la que le da vida a la rama. ¿Qué significa eso? Que no depende Jesús de mí, sino que soy yo quien depende de Él. Ciertamente yo soy la vid, dice el Señor, y ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos. Diga conmigo, diga: esta predicación me va a llevar a la realidad de que yo no puedo dejar de depender de Jesús. Usted puede dejar de depender de un hombre. Usted puede dejar de depender de un sistema. Usted puede dejar de depender hasta del aire que usted respira. Pero usted no puede dejar de depender de Jesús. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos. Yo hice una transliteración de esta frase y la coloqué así: los que permanecen unidos a Jesús y que Jesús permanezca unidos a ellos. No es solamente yo permanecer unido a Jesús, es yo entender que Jesús está unido a mí. Usted tiene que cuidar, y ese es el sentido de la predicación de esta noche. Usted tiene que cuidar su intimidad con Jesús. No solamente usted estar unido a Jesús, sino usted está asegurarse de que Jesús está unido a usted. Diga conmigo, diga: debo asegurarme que el Señor está conmigo. Hay mucha gente proclamando que Jesús está con ellos y yo no les creo. ¿Por qué? Por los resultados. Usted no me puede decir a mí que Jesús va con usted y que usted lo lleva en un escapulario. Usted no me puede decir a mí que Jesús va con usted y a usted va de fracaso en fracaso. Si usted, escúchame lo que le voy a decir, si usted en esta noche ha llegado a un punto donde usted reconoce que su vida es un fracaso tras otro fracaso, tras otro fracaso, usted tiene que ya llegar a la conclusión
de que ni usted está unido a Jesús, ni Jesús está unido a usted. No hay tal cosa que los creyentes seamos gente fracasada. No hay tal cosa que los creyentes vivamos de préstamo en préstamo. No hay tal cosa que los creyentes siempre estemos arrastrando los pies. No, no la hay. Si eso está pasando, es porque algo en nuestra relación con la vid no está bien. Porque mire lo que él dice: los que permanecen en mí, unidos a mí, y yo permanezco unido a ellos, producirán mucho. Producirán mucho. Producirán mucho. Entonces no es normal que tú seas estéril. Entonces no es normal que a ti te vaya mal. Entonces no es normal que tú vayas de fracaso en fracaso. Entonces no es normal que en vez de ir hacia adelante, tú vayas hacia atrás. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Aleluya. Este es el estilo de vida de la gente unida a Jesús. Mas la senda de los justos es. Mas la senda de los justos es. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Y yo le voy a decir algo a las mujeres que están casadas en esta noche. Si usted tiene un esposo que supuestamente él es creyente y él va de fracaso en fracaso, sepa y entienda que ese hombre perdió hace rato su comunión con Dios. No es que yo oro, eso es más que orar. Porque si usted ora y usted no está viviendo esto, su oración no está siendo efectiva. Y Jesús no está con usted, ni usted está con él. Porque la Biblia dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por favor, no justifiquemos el fracaso. Por favor, no justifiquemos el fracaso. No justifiquemos la enfermedad. No justifiquemos la pobreza. No justifiquemos el atraso. No lo justifiquemos, porque entonces nunca saldremos de ahí. Estoy pendiente de predicar en un grupo que yo hago los miércoles un mensaje sobre la búsqueda de soluciones. Y realizando ese mensaje, el Espíritu Santo me dijo: hasta que usted no identifique el problema, usted nunca identificará la solución. ¿Sabe cuál es el problema de los homosexuales? Que ellos creen que es normal ser homosexual, y ser homosexual no es normal, es un pecado. Y si usted no trata el homosexualismo como un pecado, usted nunca saldrá de él. ¿Sabe cuál es el problema de algunos creyentes? Que ellos creen que es normal vivir fracasados. No, yo ya me acostumbré a vivir así. No, yo ya me acostumbré a que a mí me vaya mal. No, yo ya me acostumbré a mantener las puertas cerradas. No, yo ya me acostumbré a estar enfermo. Yo ya me acostumbré a estar pobre. Yo ya me acostumbré a este estilo de vida. Bueno, el Señor esta noche a través de mí te va a desacostumbrar. Porque lo más peligroso en tu vida es que tú te acostumbres a vivir una vida que Dios no quiere para ti. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero lo que a mí me ha pasado, que ha habido momentos en mi vida en que yo he llegado a la conclusión: esto que está pasando y esto que yo estoy viviendo no puede ser lo que Dios determinó para mí. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado eso? Entonces usted tiene que voltear y usted tiene que hacer un alto y usted tiene que decirse a usted mismo: ¿qué es lo que está pasando? Y lo que a mí me revelaron esta tarde que está pasando es que hay gente en la iglesia pero desconectada de Jesús. Escuche, hay gente en la iglesia pero desconectada de Jesús. Hay gente en los cultos pero desconectados de Jesús. Porque la iglesia y los cultos son un medio para yo conectarme, pero tú no vives en la iglesia. Tú no vives 24 horas en el culto. Tú vives allá afuera, y allá afuera tú tienes que estar conectado 24/7 con Jesús. Diga conmigo, diga: los resultados determinan el grado de comunión. ¿Y usted de dónde saca eso? De Juan 15:5, póngaselos.
Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen unidos a mí y yo unido a ellos producen mucho fruto, porque separados de mí. ¿Dónde está el problema del fracaso? En la separación de Jesús. El problema de tu fracaso no es Satanás. No, pastor, es que usted sabe que el diablo no es el problema del fracaso. No, padre, es que usted sabe que las circunstancias no son el problema del fracaso. El problema del fracaso está en esa frase: porque separado de mí. Yo te voy a hacer una pregunta en esta noche: ¿cuán unido estás tú a Jesús? Note que no le estoy preguntando cuán unido está usted a mí. Note que no le estoy preguntando cuán unido está usted a la iglesia, sino cuán unido está usted a Jesús. Cuando el culto termina y tú sales a tu casa, a tu trabajo, a tu estudio, te pregunto: ¿es Jesús real en tu vida? ¿Tienes tú una relación por fuera de estos cuatro paredes? Y cuando esto termine, ¿tienes tú una relación con Jesús? Esa es la pregunta del $1.000.000. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Los fracasos determinan cuán unidos estamos a Jesús. En estas palabras, nuestro Señor Jesucristo nos da el secreto de nuestro éxito como cristianos. Diga conmigo, diga éxito. Éxito en la Biblia no solamente no es un almacén que hay en Medellín de cadena. No, éxito es un estilo de vida. Amado, tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas. ¿En todas las qué? No solamente tener plata, en todas las cosas. Y va lo que incluye: y que tengas salud. O sea que si usted me dice a mí que usted es muy próspero en todas las cosas, pero usted no tiene salud, usted todavía no tiene el éxito que Dios quiere por usted. Así como prospera tú. O sea que la prosperidad, el éxito, según Jesús, incluye las cosas, incluye el cuerpo e incluye mi vida espiritual. Esa es la clase de vida para la cual Jesús murió y para la cual Jesús quiere que tú vivas. Y esa es la clase de vida que tú vas a vivir. Por eso coloqué aquí en mis notas: en estas palabras nuestro Señor Jesucristo nos da el secreto de nuestro éxito como cristianos en todo momento, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. ¿Y cuál es el secreto? Dependencia total a Él. Diga conmigo, diga dependencia. Diga dependencia total, no parcial. Un hombre de Dios que ya partió este año con el Señor decía: 50% de dependencia, 50% de poder. 100% de dependencia, 100% de poder. Pastor, porque hay áreas de mi vida donde yo no tengo éxito, porque en esa área no has querido depender de Dios. Todavía estás dependiendo o de tu astucia, o de tus amigos, o de tus relaciones interpersonales, pero no has querido rendirte a depender de Él. Al mismo tiempo nos hace una advertencia: si se separan de mí, no pueden hacer nada. Y yo lo siento mucho. Yo puedo rugir como un león en esta plataforma. Yo puedo instarle a usted a depender de Dios, pero yo no puedo obligarlo a que usted dependa de Él. ¿Por qué si fulanito va a Maranata vive así? Porque no quiere hacer caso. ¿Por qué si fulana no sale de los cultos? ¿Por qué le va así? Porque no quiere hacer caso. Porque yo le predico, pero yo no lo obligo. Por lo tanto, en esta noche, permíteme mostrarte cómo aplicar estas palabras a tu vida. ¿Cuántos aquí quieren aprender a depender de Jesús para que le vaya bien? El apóstol Pedro nos servirá esta noche para mostrarnos cómo depender de nuestro Señor Jesucristo de una forma práctica para tener éxito en todo. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios.
y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, nuestro Señor dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Cuál era la profesión de Jesús? ¿Cuál era la profesión de Jesús? Pero díganlo, ¿cuál era la profesión de Jesús? ¿Y cuál era la profesión de Pedro? ¿Quién sabía más? ¿Pedro o Jesús? Pero yo no le he preguntado de qué. ¿Quién sabía más de pescar? ¿Pedro o Jesús? Pero respóndame, ¿quién sabía más de pescar? ¿Pedro o Jesús? Pedro sabía más de pescar. ¿Cuál era la profesión de Jesús? ¿Y cuál es la profesión de Pedro? Yo le hago una pregunta en esta noche: ¿cuál es su profesión? ¿Sabía usted que generalmente en el día no se pesca? Porque la luz del día espanta a los peces. Generalmente se pesca desde noche. Era de día. Jesús se había sentado en la barca de Pedro y había dado un tremendo mensaje a las multitudes. Y cuando terminó, Jesús le va a pagar el préstamo a Pedro. Pero para Jesús pagarle el préstamo a Pedro, Pedro tenía que tomar una decisión. Yo quiero que usted diga conmigo, diga decisión. Tú vienes aquí a esta iglesia, tú escuchas los mensajes de este ministro, de este pastor, pero cuando tú sales afuera, tú tienes que tomar una decisión. La misma decisión que va a tomar Pedro. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En otras palabras, yo ya hice lo que sabía. ¿Cómo se te ocurre a ti, predicador y carpintero, decirme a mí cómo hacer el trabajo? Ese es el gran problema de la dependencia total con Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a decir cosas que a ti, a tu parecer, van a sonar ilógicas. Dios te va a decir: ve y pídele perdón a esa persona. Y tú vas a decir: si yo no la ofendí, la que me ofendió fue ella. Dios te va a decir: ve y toca esa puerta. Y usted va a decir: qué pena. Ve y pregunta por fulano. Y usted va a decir: ¿y si no me sale? ¿Se está sintonizando conmigo? Lo que Jesús le dijo a Pedro no era normal. Pero yo no quiero vivir en la normalidad. Yo quiero vivir en lo sobrenatural. Yo no quiero vivir en la normalidad. Yo quiero vivir en los milagros. Y si yo quiero vivir en los milagros, yo tengo que tomar una decisión. Yo tengo que aprender a depender de lo que Jesús dice. Voy a hacerles una pregunta: ¿qué dice Jesús de tu pareja? El Espíritu me ha dado un plan del corazón de Dios. Tengo un sueño del Señor. Me acordé que parece imposible que ustedes van a tener una iglesia de más de 7,000 personas en Yarumal. Eso nunca ha pasado en Yarumal. Es verdad, nunca ha pasado, pero va a pasar. ¿Qué te dijeron en esa iglesia? Que voy a ser próspero. ¡Ja! El que nació para maceta del corredor no pasa. ¿A quién le vas a creer? Colóqueles Isaías capítulo 53 versículo 1. Enseguida volvemos a Lucas. Isaías 53 versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? El problema de dependencia total de Jesús está en la fe del oyente.
¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nos acostumbramos a las predicaciones y ya venimos a la iglesia por inercia. Y venimos muchas veces sin una demanda, sin una expectación. Otro mensaje más, otro mensaje más, otro mensaje más. No, no es otro mensaje más. Es la palabra que Dios escogió para hablarte esta noche, aleluya. Y tú tienes que tener la expectativa de que si tú crees la palabra, si tú obedeces la palabra, las puertas se te van a abrir. Dios te va a bendecir de una forma abundante y sobrenatural. Usted tiene que romper los esquemas de baldosa que tiene en la mente. Es que yo solamente me gano 850,000 pesos. No, Dios puede hacer un milagro en tu economía, aleluya. Dios te puede dar una idea. Hey, Dios te puede dar una idea. Dios te puede iluminar la mente. Dios te puede dar una gracia como se la dio a los hijos de Israel, para que prosperes sobrenaturalmente, aleluya. Aquí hay mujeres que piensan que ellas dependen del esposo. Usted no depende de su esposo. Su esposo es el que depende de usted. ¿Y por qué? Porque si usted no orara como ora, a él no lo bendecirían como lo bendicen, aleluya. No es al revés. No es el hijo de Dios el que depende del mundano. No, es el mundano el que depende del hijo de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y mire lo que dice el profeta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Diga conmigo, diga: para que haya manifestación tiene que haber fe. ¿A quién se le manifiesta el brazo de Jehová? Al que cree el anuncio. Pedro está en una disyuntiva. Pedro está en una encrucijada. He trabajado toda la noche y yo no pesqué nada. Y era un pescador profesional, porque tenía empleados. Y un carpintero que no sabe nada de pesca le está dando un consejo sobre pesca. La única cosa es que el carpintero fue el que creó los peces que Pedro está a punto de pescar. ¿Sabe qué es lo que usted tiene que aprender esta noche? Que el que le va a dar el consejo fue el que lo creó a usted, y fue el que creó la oportunidad para usted, y está a punto de bendecirlo a usted, aleluya. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ahora, antes de proseguir, pensemos. ¿Qué hizo Pedro durante el tiempo que Jesús predicó desde la barca? ¿Qué estaba haciendo el apóstol? Ahí era antes de ser apóstol. Si usted lee todo el contexto, dice que estaban lavando las redes. Pero mientras que Pedro lavaba las redes, Pedro oía. ¿Por qué Dios te trae una iglesia? Despertará, 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 mañana tras mañana despertará mi oído. ¿Para qué? Para que oiga como quieres. ¿Y cómo oyen los sabios? Hey, ¿cómo oyen los sabios? Oirá el sabio y aumentará. ¿Sabe cuál es la mayor tragedia suya? Venir a esta iglesia, tenerme a mí, tener estos mensajes y usted no oírlos. ¿Por qué? Porque no se va a aumentar. ¿Y qué es lo que se tiene que aumentar? La fe. Antes de Jesús darle la palabra rema a Pedro, antes de Jesús decirle a Pedro: echen las redes para pescar, lo preparó. ¿Y cómo lo preparó? Le habló. ¿Sabe para qué Dios lo tiene a usted aquí? Porque lo está preparando. Porque va a llegar un momento en su vida en el que usted va a recibir una palabra que le va a cambiar la vida para siempre. El día de Pedro había llegado.
Míreme, el día de Pedro había llegado, porque esa no era la primera vez que Pedro se encontraba con Jesús. La primera vez que Pedro se encontró con Jesús fue cuando Andrés le dijo: hemos hallado al Mesías de quien escribió Moisés. Ya ahí, a esa altura, Jesús conocía a Pedro y Pedro conocía a Jesús. Por eso la respuesta de Pedro es: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tú. Y esta es la primera forma de depender de Jesús. Diga conmigo, diga: oír la palabra. Diga: oír la palabra y hacerla. Pero bajaron el tono en hacerla. No, deberían de levantar el tono. Diga: oír la palabra y hacerla. Yo me he encontrado en mi vida con mucha gente que sabe más palabra, más versículos bíblicos que yo, y los recitan como loritos mojados, pero la vida la tienen hecha un desastre. ¿Sabe por qué? Porque esto no es de quien memorice más, sino de quien obedezca más. Usted puede escuchar el mensaje, usted puede entender el mensaje, pero si usted no lo pone en práctica, no le funciona. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, yo quiero que usted diga esa frase conmigo, diga: lo hicieron. Pedro no solamente dijo: tiene razón. ¿Dónde está el problema de las consejerías que yo doy en esta iglesia? En que la gente me dice a mí: ay, usted tiene razón. Ay, es verdad lo que usted me dijo. Ay, tan tremendo el pastor. Es verdad. Pasa una semana, pasan 2 semanas, pasan 3 semanas, y uno se encuentra con la persona que le dijo que tenía razón y que lloró. Hermano, ¿cómo está? Mal. Pero y uno se pregunta: pero si en la oficina lloró, si en la oficina reconoció, ¿y por qué está mal? Porque no le obedecí. Mucha gente dice: en la iglesia no hay poder de Dios. Aquí sí hay poder de Dios, y no radica solamente en mí. ¿Sabe dónde está el poder de Dios? Mas en tu palabra echaré la red, y habiéndolo hecho. Yo le hago una pregunta, iglesia. Si le pregunto, me contesta. ¿Qué hace usted con la palabra que se le predica? ¿Me deja? Yo le doy una explicación de lo que es un culto. ¿Quiere oírla o no? Usted viene al culto y oramos. Primera sección, la intercesión. ¿Para qué se ora? Para que usted tenga un encuentro con el mundo espiritual, porque usted es un espíritu. Nosotros no oramos porque no hay otra cosa que hacer. No, nosotros oramos para preparar el ambiente espiritual para su espíritu. La segunda sección es la sección de los cánticos. Yo veo que hay mucha gente que no canta porque piensan: es una bobada cantar. No, no es una bobada, porque cuando usted canta, su espíritu se abre, y el Espíritu Santo, mientras que usted adora a Dios, lo ministra. Porque la Biblia dice que Dios establece su reino en las alabanzas de su pueblo, y el reino es paz, justicia y gozo. O sea que cada vez que usted le canta al Señor y lo adora, y usted es expresivo y le levanta las manos, el Espíritu Santo está produciendo en usted justicia, paz y gozo. Y el gozo es fortaleza. Llega a la tercera sección, que es en la que estamos, la palabra. En la palabra Dios me pone a mí a hablarle a usted. ¿Para qué? Para que usted tenga la mente de Dios, y para que usted tenga herramientas para vivir allá afuera. Y llega a la cuarta sección, la honra de nuestros diezmos, ofrendas y primicias. Y con esa sección usted asegura su bendición económica. Si usted nota, de las 4 partes del servicio, a usted le corresponde participar en 3. En la única que usted es pasivo es en esta, porque en esta es donde usted está recibiendo. Usted ora, está dando. Usted lava, está dando. Y usted honra con su dinero, está dando. ¿Y qué se lleva usted para la casa?
Si usted no sabe cómo funciona la iglesia y cómo funciona un servicio, usted puede asistir a los servicios por los próximos 20 años y no recibir nada. Por eso en la palabra ni se charla, ni se chatea, ni se conversa, ni se distrae. ¿Por qué? Porque esta es la parte suya. Pero en esta parte que usted recibe, usted tiene que tomar una decisión. Yo voy a hacer lo que la palabra y el predicador me mandan a hacer, porque ahí es que usted va a ver el milagro. Y habiéndolo hecho, Pedro no solamente dijo, en tu palabra echaré la red. No, Pedro la echó. Y dice la Biblia, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Las palabras claves en este pasaje fueron: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. La primera forma de dependencia que todo creyente debe practicar es oír y obedecer, punto. Y eso está desde Génesis hasta Apocalipsis. Mírenme acá, ¿me estás mirando? ¿Sí o no? Dios no hace nada con la mano. Repito eso. Dios no hace nada con la mano. Dios todo lo hace a base de un principio, de las palabras que salen de su boca. Todo el universo no salió de una gran explosión, como dicen los científicos. El universo salió de la palabra de Dios. Esta galaxia, que tiene aproximadamente 6.000 años de existencia, salió cuando Dios dijo: sea la luz. ¿Sabía usted que usted vive en una de las galaxias más jóvenes del universo? La Vía Láctea. ¿Y Dios cómo la creó? Con la palabra. Entonces, ¿cómo Dios se va a mover en su vida? Diga conmigo, diga punto de contacto. Diga punto de contacto. Vuelvo a repetir eso, diga punto de contacto. ¿Cuál es el punto de contacto entre nosotros y lo sobrenatural? La palabra. Y escúchame lo que le voy a decir. El único ser en todo el universo conocido que puede despreciar la palabra de Dios es usted. Porque los ángeles no pueden, las cosas inanimadas no pueden. Por eso Dios dice y acontece. Pero Dios a nosotros nos dio algo que se llama autonomía, el famoso libre albedrío. Y nosotros podemos o rechazar la palabra o recibir la palabra. Y si nosotros recibimos la palabra y la ponemos por obra, ¡pum!, desperté a muchos. ¡Pum! ¿Qué ocurrió? Un milagro. ¿De dónde? ¿De dónde aparecieron los peces? De la palabra que Jesús dijo: echen la red al mar. Cuando Jesús le dice a Pedro: echen la red al mar, los peces oyeron esa voz y reconocieron que esa voz fue la que los creó. Cada vez que Dios te da una palabra a ti, el universo a tu alrededor lo reconoce. La pregunta es si tú lo reconoces. Los peces se juntaron. Los peces estaban debajo del barco, esperando una sola cosa: ¿qué? Que Pedro echara la red. ¿Y usted cómo sabe que los peces se juntaron? Pues porque cuando él echó la red, ¿qué agarró? Cada vez que Dios te habla y tú no obedeces, todo se alineó para que tú recibieras tu milagro, pero tú lo perdiste. Por eso el primer punto de contacto en mi dependencia a Jesús es yo oír la palabra y ponerla por obra. La primera forma de dependencia que todo creyente debe practicar es oír y obedecer la palabra de nuestro Señor. En un momento exacto Jesús te puede dar una orden que puede parecerte algo contrario a tu realidad, pero si la obedeces
Si la qué, puedes encontrarte con toda certeza con tu milagro. ¿A quién le vas a creer? Me dijeron a mí. Y yo sabía lo que me estaban diciendo. Y me paré como un resorte de ese escritorio y de ese consultorio y dije: a ti. No, usted lo tenemos que operar. No, usted se tiene que hacer un examen. No, usted lo tenemos que abrir para meterle un cateterismo y hacerle un procedimiento. No, no me voy a hacer nada. Pero es que si usted no se hace el examen, don Gabriel, usted se va a morir. No, no me voy a morir. ¿Cómo que no se va a morir? Mire lo que dice el electrocardiograma. Don Gabriel, se va a morir, usted está preinfartado. No, no me voy a morir. ¿Y por qué usted sabe que no se va a morir? Porque Dios me acaba de hablar. Y cuando yo le dije eso al médico, mi mamá se puso a llorar. Y el médico dijo: ah, este se chabetó. Que Dios le habló. ¿Cuántos años tiene usted? El médico dijo que yo me iba a morir hace 20 años. Y estoy más vivo que muchos de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque yo oí y obedecí. No es porque yo soy más espiritual. No es porque yo soy pastor. No. Yo oí. Diga conmigo, diga: él oyó. Y yo obedecí. Y cuando obedecí parecía una locura. Porque esta es la otra cosa que a usted le va a pasar. Usted oye, y si usted va y le pregunta a un incrédulo, se le roban la fe. No, es que Dios me dijo que hiciera esto. Estás loco. Estás loco. Estás loco. ¿A quién le va a creer? Número 2. Segundo, Mateo 14, 22 al 33. Ya Pedro sabía cómo funcionaba. Pedro sabía que había que oír. Había que oír. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entendiendo que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y no los critique, que si usted está en mitad de un mar con un tremendo viento, una tremenda tormenta, y usted ve a alguien caminar, usted no dice: ay, Jesús. Esto me dice a mí que los discípulos eran tan humanos como usted y yo. Los discípulos de Jesús no eran tan espirituales como los pintan. Un fantasma, gritaron y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló. ¿Qué hizo Jesús? Jesús no se iluminó. Jesús no se elevó. No, Jesús les habló. ¿Cómo es que Dios opera? Por medio de las. ¿Sabe cómo se dio a conocer? Hablándoles. Juan capítulo 10 dice: mis ovejas oyen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro. Diga conmigo, diga: Pedro. Pedro ya sabía la primera lección. Había que oír y obedecer. Y a lo que Pedro le dice. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, wow, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hagamos un alto aquí, porque Pedro le dijo eso a Jesús. Porque Pedro le dijo: si eres tú, escuche, si eres tú, manda. Eso no fue lo mismo que le dijo Satanás en el desierto. Si tú eres el Hijo de Dios, dile. Satanás sabe cómo funciona el reino y nosotros no. Satanás sabe cómo funciona el reino y nosotros no.
El reino siempre funciona a base de una palabra de Dios. ¿A qué viene usted a la iglesia? A que le den una palabra de Dios. Míreme, míreme. Puede que todo lo que yo diga en el mensaje no se aplique a su situación, pero una palabra. Una palabra. Una palabra. Yo he estado con mi papá Hugo en escuelas por 3 días. ¿Y sabe a qué fui yo a esos 3 días? A que me dijeran una palabra. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Cuando se predique la palabra, usted tiene que estar expectante, porque en cualquier momento una frase, una palabra que el predicador suelte es la que usted necesita, y con esa es con la que usted va a conquistar su milagro. Aleluya. Si eres tú, le dijo, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Sabe por qué? Porque aprendió el principio de los peces. Él dijo, Pedro dedujo esto en el barco: si es él puede hacer conmigo lo que hizo con los peces. Y Jesús le dijo, ven. ¿Qué le dijo? 3 letras. Y podemos decir lo que quiera de Pedro, pero ¿cuántos aquí hemos caminado sobre el agua? ¿Cuántos apóstoles caminaron sobre el agua? Con toda la revelación que Pablo le dieron, nunca caminó sobre el agua. Pero ¿sabe por qué él caminó sobre el agua? Por una sola razón: porque él conocía el principio. ¿Qué es lo que Dios les quiere decir a través de mí esta noche? Que tu milagro está a una confesión de Dios. Tu sanidad está a una confesión de Dios. Tu prosperidad está a una confesión de Dios. Si Dios lo dice, a ti te va a pasar. Y ya Dios lo dijo, por lo tanto, espéralo, porque sin duda vendrá. Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Diga conmigo, diga, funciona. Dígalo, dígalo, funciona. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, eres verdaderamente el Hijo de Dios. Las palabras claves de este pasaje fueron: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca. Y esta es la segunda clave para depender de Jesús. Diga conmigo, diga, hay que permanecer en la fe que ya recibí. ¿Cuál fue la fe que Pedro recibió? Él sabía cómo funcionaba el reino. El reino era Jesús. Él sabía que lo que el reino dijera, si él lo hacía, funcionaba. Pero hasta la segunda clave: usted tiene que permanecer en la palabra que le dieron. Y aquí yo tengo que regañar a muchos de ustedes, porque ustedes siempre están buscando una palabra nueva. Si Dios ya te dijo algo, ¿por qué no permaneces en eso? Una pregunta: ¿por qué Pedro se hundió? Porque tuvo temor. ¿Y por qué Pedro tuvo temor? Porque no permaneció en la palabra ven. ¿Sabe qué tiene que hacer el apóstol Pedro? Si él lo dijo, yo no me puedo hundir, aunque llueva, truene, relampaguee. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros estamos inventando cosas diferentes, porque aparentemente lo que me dijeron no ha funcionado. Entonces inventémonos algo, a ver cómo solucionamos esta situación. No es así. Tú tienes que aprender a permanecer en lo que ya Dios te dijo. Si Dios te lo dijo, Dios no es hombre para mentir, y Dios no es hijo de hombre que se arrepiente. Él lo dijo y lo hará. Una pregunta: si Dios a usted le dijo que se quedara en ese lugar, ¿por qué usted se salió? Es que no soportaba. No, usted no se agarró, no se asió, no permaneció en la fe. Hay que aprender a permanecer en la fe.
La segunda forma de dependencia que todo creyente debe practicar es permanecer en la fe que recibí cuando oí y obedecí la palabra de nuestro Señor. Y voy a la tercera y última, y aquí cierro el mensaje. Oiga, fueron bendecidos. La primera, ¿cuál es? Oír y obedecer. ¿Cuál es la segunda? Permanecer en lo que ya se me dijo. Pero voy a la tercera. Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sigamos en Mateo 26:32. Pero después que haya resucitado, iré delante de todos ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Las palabras claves de este pasaje fueron: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y aquí termino el mensaje. La tercera forma de dependencia que todo creyente debe practicar es prestar atención a las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. Daniel, espérate un momentico. La primera forma para depender es oír y obedecer. Le fue bien en la barca. La segunda forma para depender es oír y permanecer. Ahí le fue mal, porque se hundió por el miedo al viento. Pero la tercera forma, diga conmigo, diga, la tercera forma: tomar en serio cuando te adviertan. Miren acá. Usted no puede pretender a nombre de la fe desobedecer a Dios. ¿Sabe dónde se le tronca el camino de la fe a mucha gente? En que oyen la advertencia y no la toman en serio. Salieron para Getsemaní, y en la salida Jesús les dijo: hey, ojo, ojo, que esta noche se van a escandalizar de mí. Pero le dijo directamente a Pedro: Pedro, Satanás te pidió para zarandearte. Si usted mira la reacción de Pedro, Pedro no le prestó atención a Jesús. El mundo espiritual se le abrió a Jesús, y él vio a Satanás pidiéndole al Padre que le permitiera zarandear a Pedro. Eso fue lo que pasó. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Un ego muy grande. Hay momentos en los cuales tu papá, tu mamá, o yo, o un hermano de la iglesia te dice: hey, no sé por qué, pero cuídate. ¿Y sabe qué hacemos muchas veces nosotros? Un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, a mí no me va a pasar nada, cuídate. Aquí tenemos a Jesús y a Pedro camino a Getsemaní, y Jesús diciéndole: fue Satanás quien te pidió. Y como Jesús conocía a Pedro, que Pedro era impulsivo y no le iba a prestar atención, ¿sabe qué hizo Jesús? Yo he rogado por ti. Les voy a enseñar una cosa esta noche. Enseñar no, porque yo ya lo enseñé aquí. ¿Sabe cuál fue la única diferencia entre Judas y Pedro? Que Jesús no rogó por Judas. Si Jesús no ruega por Pedro, Pedro esa noche también se quita la vida, porque la opresión hubiera sido tal y la culpa hubiera sido tal que Pedro termina suicidándose. Por eso Jesús le dijo: yo he rogado por ti. Y aquí le voy a enseñar algo a mis 2 hijos naturales, a Josué y Daniel, a mi esposa y a todos ustedes. Préstele atención
a la advertencia de una autoridad. Préstele atención a cuando una autoridad a usted le hable. Préstele atención a cuando su papá y su mamá a usted le hablen. Preste atención. ¿Sabe cuál es la tercera forma de dependencia de Jesús? Tomar en serio sus advertencias. Hay gente que no las toma en serio. Yo le voy a decir por qué usted quiere hablar conmigo. Y no es con los que van a hablar ahora conmigo. Estoy hablando general. Pastor, yo necesito hablar con usted. Claro, porque usted no ha prestado atención en el culto. Por eso usted necesita hablar conmigo. Si usted hubiera escuchado el culto, usted no hubiera tomado esa decisión. Y si usted no hubiera tomado esa decisión, usted no necesitaba hablar nada conmigo. Pero usted no escuchó. Porque muchas veces cuando los pastores y los papás hablan, ¿sabe qué dice la gente? Es que son muy extremistas. Muchas veces cuando la mamá habla, ay, mi mamá sí que es cansona, mi mamá sí que es cantaletosa. Tu mamá sabe algo que tú no sabes. Tu mamá o tu papá o tu pastor ve algo que tú no estás viendo. Y eso le pasó a Pedro. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Porque no lo oyó y no lo tomó en serio. La tercera forma de dependencia que todo creyente debe practicar es prestar atención a las advertencias de nuestro Señor Jesucristo. No consigan novios y novias mundanos, porque les va a ir como perro en misa. No se unan en yugo desigual, porque les va a ir mal. No venga con ese cuento donde que a él solamente o a ella solamente le falta Jesús. Él es un hijo o ella es una hija del diablo. Y si usted se une a esa persona en yugo desigual, Satanás tiene el derecho de visitar esa casa. Y tiene el derecho a influir a esos hijos. Porque usted, no el otro, usted fue el que desobedeció. Y toda persona cristiana que se une en yugo desigual con un incrédulo, el cristiano se convierte en la maldición del incrédulo. No es al revés. Es el cristiano, porque se supone que el cristiano es el que sabe. El otro o la otra están muertos de delitos y pecados. ¿Sabe cómo está el mundano? Ciego, sordo y mudo. Se supone que usted es el que ve. Y usted no lo ama, usted simplemente lo va a usar o la va a usar. Tanto el apóstol Pedro como nosotros muchas veces no prestamos la debida atención a las advertencias que se nos hacen y terminamos fracasando. Pastor, ¿dónde estaba Dios cuando a mi hija me la tiraban de ese 24º piso en Ciudad de México? Y yo le respondí, en el mismo lugar que está ahora, sentado en el trono. Dios no va a mover un ápice para tratar de solucionar algo que se solucionó desde el día que usted decidió obedecer. Hay cosas que no tienen que pasar, pero que pasaron o van a pasar porque nosotros no tomamos en serio la advertencia. Imagínese una niña o un niño criados en una iglesia cristiana. Desde niños conocen la palabra de Dios. A los 21 van para una universidad, conocen un impío y terminan casándose por lo católico. ¿Usted sabe qué le va a venir? Y después son tan conchudos de preguntarle a uno, ¿y por qué mi matrimonio no funcionó? Porque tú desobedeciste. El evangelio no solo es una buena noticia, es una noticia primordial. Tenemos enemigos a los cuales no podemos subestimar. Pedro subestimó las palabras de Jesús porque ellos no lo hacen con nosotros. Aprendemos 3 valiosos principios del ejemplo del apóstol Pedro en esta noche.
si queremos depender de Jesús para que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida, primero tenemos que oír y obedecer. Segundo, tenemos que permanecer en la fe que recibimos. Y tercero, tenemos que tomar seriamente las advertencias que se nos hacen. Y entonces, en ese momento, cuando usted oye y obedece, cuando usted permanece en la fe que le dan y usted toma en serio las advertencias y no hace lo que le mandaron a no hacerlo, entonces ahí usted está permaneciendo en Jesús y Jesús está permaneciendo en usted, y usted dará abundante fruto y su fruto no se perderá. Maranata, yo he concluido esta noche. Padre que estás en los cielos, he predicado la palabra que me diste que predicara. No le agregué, pero tampoco le quité. Señor, que nosotros oigamos y obedezcamos, que permanezcamos en la fe que se nos ha implantado y que tomemos en serio las advertencias que se nos hacen. No estamos aquí como jueces de Pedro, 1000 veces no, Señor. Por el contrario, estamos para aprender de la experiencia del apóstol. Señor, danos un corazón, danos una mente, danos un alma que se pueda apegar a esta palabra. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. A todos nuestros hermanos, amigos e hijos que nos sintonizaron esta noche, mil y mil gracias. Dios les bendiga. Los espero el próximo sábado a las 7:30 de la noche. Feliz resto de noche. Aleluya.